Ahora vamos a mirar, como les decía, las preguntas y las repreguntas para ver justamente qué niveles de importancia tienen, ¿no? Entonces, en la práctica pedagógica tenemos diversos niveles de preguntas. Algunas que están orientadas a los conocimientos, a los conceptos, a los hechos factuales, ustedes lo han visto, por ejemplo, tanto en primaria como en secundaria. También preguntas como el para qué, porque más me está orientando al propósito, a la intencionalidad, al sentido comunicativo de lo que estoy leyendo y lo que estoy tratando de responder o trabajar. Preguntas de por qué, para que tenga mayor nivel de explicación, identificar nivel de aprendizaje. También preguntas que tienen que ver con cómo, que eso me permite que el estudiante interactúe, dialogue, identifique algunos instrumentos y procedimientos que le permitan aprender. Todo ello me tiene que llevar a esquemas de actuación, es decir, que el estudiante sea consciente que no aprende solo el qué, también el para qué, también el por qué, también el cómo. Tiene que ir mirando todos esos elementos de manera articulada para que su esquema de actuación vaya creciendo, ¿no? Las preguntas todas tienen intencionalidad. No hay una pregunta que sea hecha entre comillas, objetivamente, sin intencionalidad. No, todas las preguntas tienen intencionalidad pedagógica. Algunas buscan motivar, otras buscan despertar el interés, otras conectan con los saberes previos, otras provocan reflexión, otros provocan alguna reflexión sobre las propias dificultades o aprendizaje, es decir, preguntas metacognitivas, otras establecen relaciones, verifican comprensión, comprensión misma del aprendizaje, articula con las actividades u otras actividades. Entonces, hay intencionalidad pedagógica en cualquier pregunta que hagamos. Y acá podemos mirar. Por ejemplo, puedo preguntar, ¿qué tipo de energía producen las plantas? Y es una pregunta que tiene respuesta inmediata desde el texto. Lee el texto y va a poder responder. Acá le pregunto, ¿es posible generar energía eléctrica a través de las plantas? Y ya más bien le estoy haciendo una pregunta distinta que posiblemente, aunque sea mínimamente, los lleve a hacer indagación en el propio texto. Otra pregunta, ¿cómo mejoraría nuestras vidas si la planta nos dieran energía eléctrica? ¿No? Se está volviendo a preguntar. Y ahí sí iría una pregunta al futuro, ¿no? Si nosotros pudiésemos obtener energía eléctrica de las plantas, ¿cómo mejoraría nuestra vida? ¿No? Y esto va, ojo, a partir de una actividad de aprendizaje que hizo un maestro o una maestra, no me acuerdo si fue en Huancavelica, no me acuerdo qué parte del Perú, he perdido un poco la ruta, pero un maestro con sus estudiantes desarrollaron una experiencia educativa, una experiencia de aprendizaje, donde producían pequeñas raciones de electricidad, de energía eléctrica, con las plantas vivas, sin necesidad de matarlas, ¿no? Y eso era importante. Y entonces, pero igual ustedes van a ver ahí que hay preguntas diversas, ¿no? Actualmente, ¿cómo producimos energía eléctrica? Literal. Esas son preguntas de contenido, directamente desde el texto. Igual de estas acá, ¿qué tipo de energía producen las plantas? También preguntas de contenido, literales, que van a venir del mismo texto y no va a cambiar. ¿Qué proceso debemos desplegar para producir energía eléctrica? Igual, pero profesor Julio, está hablando de procesos, sí, pero esos procesos ya existen. Hay paso por paso que debemos hacer. Igual es literal. ¿Por qué una planta puede producir energía eléctrica? Ay, se está cambiando. Está cambiando. Entonces, como ustedes ven, las preguntas tienen intencionalidad pedagógica. Tenemos nosotros que saber qué preguntar entonces y en qué proceso clave de la competencia nos estamos encontrando. Entonces, las preguntas nos llevan a un diálogo pedagógico, a una construcción del aprendizaje. El espacio, entonces, el espacio en el aula, tiene que convertirse en un espacio de reciprocidad donde podemos compartir, absolver, descubrir, reflexionar. Es decir, encontrarle sentido a las preguntas que vamos haciendo. Pero también es cierto que hay un espacio vacío, hay un espacio en silencio. Y ahí a veces nosotros también le tenemos mucho miedo al silencio, ¿no? Cuando hacemos una pregunta
y nadie responde, inmediatamente nosotros llenamos ese espacio, respondemos de manera inmediata, ¿no? Pero es parte de nuestros propios aprendizajes. Hay tipos de preguntas, Andy Hobbes nos habla de algunos tipos de preguntas, hay preguntas de reflexión que pueden ser dicotómicas porque hay dos posibilidades, de posición, ¿qué harías?, de criterio, toma de decisión, o de posiciones. Hay también preguntas sobre libertad y variedad, que tienen que ver con preguntas convergentes, por ejemplo, todos nos llevan a una única respuesta, o preguntas divergentes donde hay variedad de respuestas. Y por su forma pueden ser cerradas, de selección, relación, o pueden ser abiertas. Y por nivel de pensamiento, sencillas, comprensión, complejas, metacognitivas, todas ellas que nos propone Annie Hobbes, y nos habla de las preguntas sencillas, que son breves, únicas, precisas, simples, necesarias en un determinado momento, pero también hay preguntas de comprensión, procesamiento de información, indagación, pensamiento. Hay preguntas complejas de orden superior, interpretar, predecir, evaluar, conceptualizar, fundamentar. Hay preguntas metacognitivas que nos permiten reflexionar sobre el aprendizaje, ¿no? Y los modos de aprender, las estrategias, todo eso es parte de lo que nosotros hacemos cuando estamos preguntando y repreguntando. Y acá llego más bien a un párrafo, sí quiero leerlo literalmente, ¿eh? Dice, es posible utilizar una variedad de preguntas en el desarrollo de la enseñanza, pero para que efectivamente contribuya al aprendizaje de los estudiantes, es imprescindible, miren lo que dice, ¿eh? Es imprescindible que el docente o la docente se pregunte qué quiere que los alumnos comprendan de la disciplina, qué habilidades cognitivas se propone que desarrollen. Entonces, tenemos que tener cuidado porque toda pregunta tiene intencionalidad pedagógica. Pero nosotros, como maestros, como maestras, tenemos que preguntarnos primero, ¿qué estoy esperando que comprendan? ¿Sí? ¿Y qué habilidades van a desplegar para poder responder a esas preguntas? De esa manera, poder estar desarrollando los procesos clave de una competencia, ¿no? Entonces, siempre va a haber en este tipo de preguntas, en estas interacciones que se dan entre aprender a escuchar y entre aprender a también a generar diálogo, va a haber la mediación en el proceso del aprendizaje y va a existir la retroalimentación. Entonces, en esos dos aspectos es que nosotros vamos centrando toda nuestra mirada. Mediación, retroalimentación, a partir de las preguntas que voy generando en la evaluación. Muchas veces los estudiantes responden de una manera inmediata, sin pensar mucho sobre la respuesta, ¿no? Entonces ellos a veces dicen, 2 más 1, 3, el clima, un presidente desconsolado, ¿qué haremos? Siempre hay, pues, preguntas que el propio estudiante recibe y responde como si fuese un cliché. Entonces ahí tenemos niveles de conocimiento, inquietudes, confusiones, intereses, todo eso es parte de lo que mueve a las preguntas. Y aquí me preguntaban algunos colegas si es que podemos utilizar la taxonomía de Bloom, ¿ya? Y si podemos utilizar la taxonomía de Bloom. Y ahí yo creo que no hay nada prohibido. El hecho es que tengamos claridad de que para qué lo estamos usando, qué queremos lograr con esa taxonomía. Y además comprender que los procesos taxonómicos que nos llevan a escaleras o que nos llevan a niveles, ¿ya? Pueden confundirse, pueden muchas veces confundirse, ¿ya? Bloom nos habla, en este caso, ¿sí?, de habilidades de pensamiento de nivel inferior y habilidades de pensamiento de orden superior. Y es cierto, ¿no? Porque algunas de, digamos, las habilidades que desarrollan los estudiantes, como crear y evaluar, están pues en esas habilidades de pensamiento de orden superior, están ahí. Pero otras, en cambio, están en un nivel intermedio, como analizar, aplicar. Y otras, por el contrario, están como habilidades de pensamiento de nivel inferior. Y entonces,
uno pudiese decir, o sea, estas habilidades básicas, comprender y recordar, son habilidades de pensamiento de nivel inferior, por lo tanto son habilidades que solo lo puedo desarrollar con chicos pequeños o con primer y segundo año de secundaria y no con tercero, cuarto y quinto. Esa sería la lógica. O es que, por ejemplo, crear y evaluar solo correspondería a los grados superiores. Y no puedo crear o evaluar con niños pequeños de 3 años, 4 años, 5 años, o con pequeños de 6, 7 años que están en primero, segundo grado de primaria. Y en realidad lo que tengo que pensar es que estas habilidades, es cierto, son habilidades de pensamiento de orden superior, porque me exigen más elementos, me exigen desplegar una actuación más compleja, pero también tienen niveles de complejidad. Un niño pequeño puede crear cosas, puede evaluar también algo que está haciendo o algo que está viviendo. Y entonces no le tengo que tener temor a este tipo de habilidades porque siempre van a estar en diversos niveles de complejidad. Las mismas habilidades, tanto de orden superior como de nivel inferior, tienen niveles de complejidad, según cómo vayamos avanzando. Entonces yo creo que Bloom nos ayuda mucho, y es más, esta taxonomía digital, porque ya es una taxonomía que está mirando algunos elementos nuevos, que ha sido elaborado por Post-Bloom, ha sido elaborado por sus seguidores, por eso se llama Mapa de la Taxonomía de Bloom para la Era Digital, porque ya está hablando de bluear, está hablando de videos, de blog, está hablando de mezclar, está hablando de publicar, podcasting, casting, dirigir, transmitir, está hablando de colaborar, modelar, de un blog, de reelaborar, está hablando de diferentes elementos que son parte de esta era digital. Es decir, tenemos que ir replanteando nosotros mismos lo que hemos aprendido y cómo vamos a ir desplegando esos elementos, ¿no? Entonces, estas habilidades de orden inferior o habilidades de orden intermedio o habilidades de orden superior nos ayudan a ir construyendo esos procesos de niveles de complejidad. Pero mire lo que dice acá este texto de habilidades de pensamiento desde la propuesta de la taxonomía de Bloom digital, que está en Eduteca, justamente el enlace que les he enviado el día de ayer para las rúbricas y proyectos, ¿ya? Lo que dice es que la existencia de diferentes niveles de pensamiento, miren, la existencia de diferentes niveles de pensamiento no implica que los estudiantes deban empezar en el nivel taxonómico más bajo para luego subir a otros niveles. Más bien, dice, significa que el proceso de aprendizaje se puede iniciar en cualquier punto y que los niveles taxonómicos más bajos estarán cubiertos por la estructura de la tarea de aprendizaje. Y esto es importantísimo, porque si no vamos a pensar que todas las unidades tienen que iniciar con identificar, recordar, tienen que iniciar con algunos elementos de orden inferior, y no es así. Yo puedo iniciar unidades con el análisis, con la explicación, con la argumentación. Depende mucho del nivel de complejidad que voy a trabajar. Y entonces todo eso está como parte de la propuesta, ¿no? Ahora, podemos también analizar de alguna manera las habilidades que estamos trabajando y estas habilidades ir planteándonos interrogantes, preguntas posibles, que es lo que yo le decía. Siempre hay que ir pensando en la relación entre habilidad y pregunta, porque eso me lleva mucho a la capacidad y a la movilización articular de las capacidades para ver la competencia. Ese es un elemento clave que yo no puedo perderlo, que yo no puedo olvidarlo, porque si no, entonces mis preguntas simplemente van a ser preguntas sueltas. Siempre las preguntas me llevan a algún nivel de complejidad, algún nivel de habilidad que estoy desarrollando. Entonces, cuando yo quiero comparar, por ejemplo, tendré que preguntar cuáles son las semejanzas o diferencias entre A y B, qué encuentro en común entre los problemas de la filosofía y los de la historia, por ejemplo, en qué se diferencia la democracia con la dictadura, en qué se diferencia A y B, qué información les proporciona la fuente A y B. Entonces, todo eso es parte de lo que tengo que comenzar a preguntarme en el marco de esas habilidades que estoy trabajando.
para saber con claridad en qué momento estoy desarrollando determinadas habilidades y en qué momento no las estoy trabajando, no las estoy desarrollando. Ahí están todas las preguntas posibles dependiendo de qué es lo que yo quiero desarrollar. Por ejemplo, cuando vamos a trabajar la formulación de una hipótesis, podemos preguntarle qué pasará, qué agregar, qué completar, cómo termina, de qué tratará el cuento, las causas que provocaron este hecho, por qué se produce este fenómeno natural, social. Elabora proposiciones, P, Q, R, a partir de los elementos X y Z.